Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de esta serie de vídeos rápidos, donde vamos a ver cómo crear un menú desplegable en una tabla de Access 2013. Cuando hablamos de crear un menú desplegable en una tabla de Access, nos referimos a crear una especie de menú en un campo en concreto para facilitar la introducción de la información. Por ejemplo, en esta tabla que tenemos en pantalla, se trata de rellenar pues, la información de una serie de artículos. Cada artículo pues, tiene su código, pertenece a una sección, tiene su nombre, su precio, su fecha, etc., ¿no? Imaginemos que a la hora de introducir la sección solo cabe la posibilidad de introducir 5 o 6 secciones, es decir, la lista de secciones pues está limitada. En ese caso vendría muy bien que a la hora de introducir información, al llegar al campo sección, pues nos apareciera un menú, como el que veis en pantalla, en el cual pues apareciera un listado con las secciones correspondientes para evitar tener que escribirlas, de tal forma que las podemos seleccionar con el ratón. Y pues bueno, esto, además de agilizar bastante el trabajo, pues evita el cometer errores de ortografía, de sintaxis, etc. Bien, pues los campos que permiten esta posibilidad se denominan en Access campos asistentes para búsquedas y es muy fácil el elaborar un campo de este tipo. Vamos a ver un ejemplo. Para ello vamos a cerrar esta tabla y vamos a abrir otra de ejemplo muy sencilla, la cual he denominado, por ejemplo, tabla 1, ¿no? La abrimos en vista diseño. Como podéis observar, esta tabla 1 pues, tiene un campo nombre, apellido, teléfono, población, código y edad. Imaginemos que el campo población queremos que sea de este tipo, de tipo asistentes para búsquedas, de tal forma que a la hora de introducir información, al llegar a este campo, nos apareciera un desplegable donde escoger la población, que va a ser una lista cerrada pues, de 5 o 6 elementos. Bueno, pues la forma de elaborar un campo de estos es en vista diseño, seleccionar el campo, ya lo tenemos seleccionado, y en el tipo de datos, bueno, pues escoger la opción de asistente para búsquedas. Desplegamos tipo de datos y vemos que en el menú pues aparece asistente para búsquedas en último lugar. Bueno, pues al pulsar en esa opción, vemos que Access nos ejecuta un asistente que tan solo hay que seguir paso a paso leyendo lo que nos dice. Hay dos posibilidades para crear estas listas. Una posibilidad es si esa lista da la casualidad de que los valores que tienen que aparecer dentro de ella estuvieran ya en otra tabla. Es decir, imaginemos que las poblaciones que queremos que aparezcan en este campo, pues diera la casualidad de que ya están en la tabla de clientes. Bueno, pues en ese caso deberíamos de dejar activada la primera opción y pulsar en el botón de siguiente. Y luego la otra posibilidad es que pues, la información que debe de aparecer en esta lista, en este menú desplegable, no esté en ninguna otra tabla. En ese caso lo que tendrás que hacer es activar la segunda opción, escribiré los valores que desee. Y es la opción que vamos a utilizar nosotros en este ejemplo, ya que es la más utilizada. Activamos esa opción, pulsamos en siguiente y nos aparece esta ventana. En esta ventana se nos deja escoger pues, cuántas columnas va a tener ese menú desplegable. Si va a tener una columna, que es la opción pues, más utilizada, o si va a tener 2 o 3 columnas. Vamos a dejarlo nosotros en una columna y lo que hay que hacer es escribir los valores uno debajo de otro, pues donde tenemos aquí columna 1. De tal forma que aquí podríamos poner, por ejemplo, pues hemos dicho que esto eran poblaciones, ¿verdad? Bueno, pues imaginándonos que son poblaciones pues, de Madrid, vamos a poner, por ejemplo, Alcorcón como primera población. Después vamos a poner, por ejemplo, Móstoles, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, alguna más, Leganés y Getafe. La lista podía seguir, vamos a ponerlo con mayúscula, que es como debe. La lista podía seguir, yo nunca he encontrado límite de elementos, pero de momento nosotros lo vamos a dejar pues, con los elementos que veis en pantalla. Una vez completada la lista, pulsamos en siguiente y llegamos al último paso del asistente, donde nos dice qué etiqueta queremos ponerle a este campo. Este es el nombre con el que aparecerá después en la tabla. Bueno, vamos a dejar el nombre que nos ofrece por defecto, pulsamos en finalizar y luego pues hay que guardar datos. Una cosa que no nos debe despistar es que un campo de tipo asistente para búsquedas, una vez después de decirle que es de tipo asistente para búsquedas, siempre vuelve a la opción que había anteriormente. Es decir, si teníamos texto corto, antes de decirle asistente para búsquedas, pues vuelve otra vez a texto corto. Esto nos puede llevar a la idea confusa de que quizás no nos ha cogido bien el asistente para búsquedas. No es así. Que no nos despiste esto. Una vez que hemos guardado la tabla, nos vamos a vista hoja de datos y cuando vayamos a introducir la información, pues al llegar a la población vemos que nos sale pues, el menú desplegable con las opciones que hemos configurado anteriormente, ¿no? Entonces iríamos rellenando registros y al llegar siempre al campo población, bueno, pues ahí tendríamos el menú correspondiente.